Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. 17,938 contagios, 118 decesos en las últimas horas por COVID. El INEGI da a conocer que en el primer semestre del año la primera causa de muerte en este país fue COVID, nos dice el titular de la Organización Mundial de la Salud, que es peligroso suponer que la pandemia está llegando a su fin. Aseguró efectivamente que podrían surgir nuevas variantes. Esta advertencia que hace efectivamente el titular de la OMS, anuncia el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que cualquier agresión militar contra Ucrania tendrá severas consecuencias. En más información, la Fiscalía General de la República descarta que Luis Videgaray haya usado recursos públicos hasta por 10 millones que presuntamente fueron entregados a diversos legisladores en el sexenio pasado para aprobar la reforma eléctrica o energética. En este caso, la eléctrica se está discutiendo ahora. En un momento más le presento lo que dijo el doctor Barnés de Castro en el Parlamento Abierto. El ministro Jorge Pardo Rebolledo propone que se recorte la pregunta de la revocación de mandato y solo se atenga, en este caso el cuestionamiento, a si se está de acuerdo o no con que se revoque el mandato del presidente, y no se pregunte si la gente quiere que continúe en los próximos días. Lo tendrán que discutir las y los ministros. En más información, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada anoche de un solo disparo. La Embajada de los Estados Unidos lamenta este segundo asesinato en Baja California, tercero en lo que va del año en el país. La ONU también condenó el crimen y pues quiero decirle que esta mañana el presidente lo lamentó y dijo que no había que vincular en automático el crimen con el asunto laboral que mantenía con la empresa del exgobernador Jaime Bonilla, quien por cierto dijo que él pues estaba dispuesto a declarar ante la autoridad para aclarar todo aquello que fuese necesario. Sobre el caso del bebé, del bebé Tadeo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, destituyó al secretario de Seguridad Pública, así como al subsecretario encargado de centros penitenciarios, y varios, por supuesto, en este caso están siendo investigados. Académicos y estudiantes del CIDE denunciaron que la Asamblea General de Asociados del CONACYT aprobó la modificación a los estatutos de la institución. Imagínense, lo están haciendo con nocturnidad. O bueno, pues puede ser que no haya sido en la noche, pero a espaldas de la propia comunidad que el día de hoy se manifestó y bloqueó de hecho la México-Toluca. En un instante me ocuparé de este tema. El ITAM no corrió a Pedro Salmerón por temas ideológicos, precisan, sino por denuncias de abuso sexual. En más información, Joe Biden generó polémica al llamar a un periodista de Fox News estúpido hijo de ya sabe qué, luego de que le preguntara sobre el tema de la inflación. Por cierto, hablando de inflación, hace un momento platicábamos con Gaby Siller de Banco Base. 7.13 se ubica a nivel, efectivamente, la primera quincena del mes de este año, la primera quincena del mes de enero. En más temas, le comento que, pues los precios máximos del gas LP se mantendrán por 6 meses más. La CENER indicó que a partir del 29 de enero se extiende la directriz que topa los precios del energético. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Como le hemos comentado, ha habido pues una sesión muy amplia de discusión sobre los pros y los contras de la reforma eléctrica. Yo creo que ha sido una gran idea que lo transmite el canal del Congreso. Usted puede seguir de manera directa los pros y los contras. Además, Maru Rojas nos ha informado puntualmente de qué se va diciendo. Algunas veces nos vamos más por lo anecdótico, otras veces más por lo central. Me parece que hoy el doctor Barnés de Castro puso una serie de puntos que vale la pena que escuche usted. En todo caso, puede tener una opinión en un sentido o en otro, pero creo que tiene una argumentación muy, muy potente, particularmente después de que Bartlett dijera que pues no trae nada los críticos. A mí me parece que escuche usted y valoramos si traen algo o no. Barnés de Castro. 10 razones por las que no debe aprobarse la iniciativa de reforma constitucional. Primero, la respuesta es mucho más restrictiva para la participación del sector privado que la existente antes de la reforma anterior.
sin que haya ningún estudio serio que demuestre que la inversión privada en este sector daña la economía nacional o perjudica a los usuarios, y hay muchos estudios que demuestran lo contrario. Segundo, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, lo que necesariamente va en detrimento de la competitividad de la industria nacional. Y por otra parte, México, como la gran mayoría de los países del mundo, ya decidió en su legislación anterior que es absurdo utilizar recursos públicos que son de todos los mexicanos para suministrar energía a quienes se pueden valer por sí mismos. Resulta más absurdo todavía imponer un modelo de suministro único, sufragado con recursos públicos, a quienes requieren de energía más barata, más confiable o más limpia que la que le puede proporcionar la Comisión Federal de Electricidad. Tercero, a más de 800 centrales eléctricas en operación o en construcción, se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de nuestro propio marco legal y de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. Cuarto, cancela todos los permisos de generación y todos los contratos celebrados por la CFE, afectando a cientos de inversionistas nacionales y extranjeros. Un gran número de las empresas afectadas recurrirán a arbitrajes internacionales, dañando nuestra reputación. Todo el esfuerzo de este gobierno y de gobiernos anteriores por atraer inversiones lo estamos tirando por la borda. Quinto, cancela sin previa resolución judicial los derechos de los socios de más de 300 centrales legadas con permiso de autoabastecimiento que la CFE afirma que son ilegítimos, pero que nunca ha podido demostrarlo ante los tribunales. Siguiente, por favor. Sexto, eleva a rango constitucional un injustificado y arbitrario límite a la participación del sector privado en generación. Y no queda claro si el límite constitucional aplica al despacho, que es horario, al mercado eléctrico, que es diario, o a la planeación del sector, que es anual. O de casualidad aplica para todos, hora, día y año. ¿Qué haremos cuando por cualquier razón la CFE no pueda cumplir con el límite establecido en la Constitución por no tener la capacidad disponible? Y eso nos ha ocurrido muchas veces en el pasado y nos va a volver a ocurrir en el futuro. ¿Violaremos la Constitución o tendremos apagones generalizados? Ninguna de las dos opciones es aceptable. Séptimo, se modifican arbitrariamente las reglas de despacho económico basado en costos marginales con el único fin de privilegiar el despacho de las centrales de la CFE. Al anteponer en el despacho económico a centrales más viejas, menos eficientes y más contaminantes de la CFE por delante de las centrales privadas, necesariamente se van a elevar los costos para el suministro básico y se van a incrementar las emisiones contaminantes al medio ambiente. Siguiente, por favor. Diversos estudios han estimado el sobrecosto para la CFE en $3,000 millones por año. Y este sobrecosto lo pagaremos todos los mexicanos. El sobrecosto para Pemex también será considerable, ya que con las nuevas reglas de despacho que se pretende imponer, sus centrales también serán despachadas después de las centrales de la CFE. Las modernas centrales de cogeneración eficiente tendrán que ser despachadas después de las centrales más viejas e ineficientes de la CFE. Como un pequeño ejemplo de lo que puede pasar, el despacho de la central de Petacalco con combustóleo, como se hizo el año pasado y que sería la norma futura, implicó la emisión de 1,000 toneladas diarias de óxido de azufre, los que se convierten en la atmósfera en 1,200 toneladas diarias de ácido sulfúrico, que terminan depositándose como lluvia ácida, dañando la salud de la población y el medio ambiente.
Va a ser imposible que cumplamos con las obligaciones legales y nuestros compromisos internacionales en términos de emisión de contaminantes a la atmósfera, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de participación de energías limpias. No los estamos cumpliendo ahora, mucho menos cuando los más de 13,000 megawatts de centrales eólicas y solares del sector privado sean despachados después de las centrales más ineficientes y contaminantes de la CFE. Noveno, le otorga a la CFE plena autonomía para fijar los precios de la electricidad, para autorregularse y para regular a los demás participantes, sin ninguna otra participación y sin contrapeso alguno de otros agentes del propio Estado mexicano. En ninguna otra actividad en las que participa el Estado se le otorga plena y total potestad a la entidad responsable, ni siquiera a las universidades públicas autónomas. Y décimo, es importante resaltar que ninguna otra de las actividades esenciales asumidas por el Estado, como son la seguridad, la salud y la educación de todos los mexicanos, se restringe la participación del sector privado como se pretende hacerlo ahora con el sector privado. Bueno, pues parte de lo que dijo Barnés de Castro, a mí me parece que es uno de los posicionamientos más vertebrados, más estructurados, considera pues varios elementos, los económicos o los ambientales, y eso es parte de lo que se dijo. Bueno, doy paso ahora, como todos los lunes, al comentario de Salomón Chertorivsky. Él, usted lo sabe, ha sido secretario de Salud de este país y actualmente es representante de la Nación, es diputado federal. Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Y pues para de saque, un fuerte abrazo solidario a la comunidad del CIDE y con ella a la comunidad científica y académica del país por el golpe que hoy se sufrió. Sí. En un momento más nos ocupamos de ese tema. ¿Qué tema pones sobre la mesa, mi querido Salomón? Mira, querido Leonardo, quiero hablar sobre inflación, pero particularmente sobre la inflación en la canasta alimentaria, en los alimentos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de inflación hablamos pues de la cifra macro y también hablamos de las herramientas de política monetaria para el control de la inflación por parte del Banco de México, si la política la política monetaria se va a hacer más restrictiva, es decir, si vamos a subir la tasa de interés para que haya menos dinero en la economía y con eso tratar de bajar los precios, en fin. Pero pocas veces nos vamos al detalle, sobre todo de la inflación, insisto, en los precios de los alimentos, que es la que pega con mayor severidad a las familias que menos ingresos tienen. Y déjame platicarle al auditorio porque este fenómeno mundial está causando estragos. El año 2021, según la FAO, en su índice de alimentos, cerró el año con la inflación en alimentos más alta en una década. No habíamos tenido un pico como el del 2021 desde el año 2011. Hoy que conocemos las cifras que da a conocer INEGI de la primera quincena de este enero 2022, vemos que en los alimentos, con respecto a la primera quincena de enero del 2021, tenemos un incremento de 11.4%, una inflación muy por encima de la inflación general. ¿Y por qué preocupa sobre todo para los que menos tienen? Porque el primer decil de ingresos, es decir, el 10% más pobres de los mexicanos, destinan más de la mitad de todos sus ingresos al consumo de los alimentos. No solo ello, hasta el sexto decil, es decir, el 60% de la población mexicana destina hasta el 40% de sus ingresos mensuales a consumir alimentos. Si vemos el número de personas en pobreza y nos vamos, según las cifras de Coneval, al tercer trimestre del año 2021, 4 de cada 10 personas en México eran pobres por ingreso laboral. No podían comprar una canasta básica. Con esta inflación, con lo que está sucediendo en los alimentos, podríamos esperar, si esto sigue así, un incremento todavía de 10% más en la pobreza por ingreso. Vaya,
Y esto no se va a resolver con política monetaria. Aquí necesitamos una intervención decidida por parte del gobierno. Esta intervención se puede dar a través de transferencias económicas para las familias más pobres del país, a través de lo que antes era Diconsa, hoy es Segalmex, y tratar de llevar canastas alimentarias con precios subsidiados a las familias más pobres de México, porque si no intervenimos, si no ponemos la mirada en que algo está pasando de manera importante en los precios de los alimentos, muchas familias mexicanas, por supuesto en el mundo también, sobre todo en el mundo de bajos ingresos, se va a ver impactado. Este fenómeno no se va a resolver en el corto plazo porque hay un problema en las cadenas de distribución, los precios del combustible, sobre todo el petróleo, han subido de manera muy importante, hay fenómenos climáticos, sobre todo sequías e inundaciones que están causando que cosechas se pierdan. En fin, tenemos un fenómeno muy complejo, el cual tenemos que observar y atender, querido Leonardo. Sí, absolutamente. Oye, y hemos aprendido que efectivamente el ingreso de los grupos populares es tan extraordinariamente frágil que un incremento en el transporte, por supuesto un incremento en los alimentos, puede regresar a muchísimas personas a deciles inferiores, es decir, engrosar el número de pobres en este país, con lo cual podríamos tener ya vistas las estadísticas agregadas, un panorama que nos resultará deprimente. Pero ahí está la sugerencia, que yo creo que es la correcta. Hace falta una intervención inmediata para evitar un deterioro mayor en ese frente. Mi querido Salomón, pues muy agradecido como siempre con tu comentario. El agradecido soy yo, fuerte abrazo, y al auditorio a seguirnos cuidando, que estamos en plena cuarta ola de COVID. Sí, señor, tomamos nota. Y bueno, vamos a ocuparnos ahora del tema del CIDE. No sé si tenemos ya el enlace con mi compañero Oscar Zúñiga, Israel Aldave. No lo tenemos. Vamos, que hoy cubrieron efectivamente lo que... Ya lo tenemos. Vamos efectivamente a ver lo que ocurrió ahí. Es una situación, como le decía, pues... Bueno, escuche usted lo que ocurrió. La mañana de este lunes, alumnos del CIDE y de otras instituciones del país cerraron la carretera México-Toluca ante la modificación de su reglamento y estatutos. Con 4 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Asamblea de Asociados modifica los estatutos del CIDE que propuso la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, con lo cual se hacen legales los nombramientos como director de la institución a José Antonio Romero Tellaeche y de Jordi Micheli como encargado de despacho de la Secretaría Académica. Los 4 votos a favor fueron de la Secretaría de Hacienda, del Fondo de Cultura Económica, de la SEP y de la Secretaría de Energía. Los 2 votos en contra fueron de la Secretaría de Economía y del Colmex, y la abstención del Banco de México. Al conocer esta resolución, los estudiantes manifestaron que esto fue prácticamente una declaración de guerra porque ellos seguirán en su lucha ante estas arbitrariedades, sacando el escritorio del director general y poniendo que el puesto está vacante. Esto se pudo haber solucionado reponiendo el proceso, ella cambiando los estatutos y ya después poniendo otra vez a Romero. Pero justamente ella no va a aceptar, Álvarez Bulla no va a aceptar ningún error. Entonces, esto, como tú lo dices, es una declaración de guerra. Y ella, primero, cuando hicimos la toma de las instalaciones, jamás apareció, jamás vino dispuesta a dialogar. Incluso cuando tuvimos esta pequeña reunión virtual, ella dijo que ella no venía a negociar. Ella nada más venía a clarificar nuestras dudas porque nosotros parece que no entendemos. Al filo de las 2 de la tarde se presentó en la manifestación el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, exigiendo que se abriera la vialidad porque ya llevaban 6 horas afectando la circulación y a los vecinos de la zona. Yo entiendo que la demanda no va encaminada hacia nuestra demarcación, pero sí están afectando muchísimo a la alcaldía de Coajimalpa, ¿no? Entonces ojalá nos puedan ayudar con eso. Sí, de hecho ya le habíamos notificado a la alcaldía, a su personal, que íbamos a abrir pronto la vialidad. Comprendemos que hemos causado molestias a la población. Pedimos encarecidamente una disculpa por eso. Realmente ha sido el autoritarismo y la arbitrariedad de Álvarez Bulla, directora de CONACYT, la que nos ha obligado a salir a las calles así. Llevamos 2 meses tocando puertas, enviando oficios, haciendo declaraciones, siendo sumamente institucionales, sumamente respetuosos. Y hoy lo que hizo este asalto al CIDE es un día para la ignominia de la historia de la educación de este país. A ver, lo entiendo perfectamente. El tema es
no afecten a las comunidades que no tienen nada que ver con la situación que ustedes están viviendo. El alcalde buscó una interlocución con alguien de la Secretaría de Gobernación para que se atienda a los jóvenes en sus demandas y le dieran una solución a cambio de la liberación total de la vialidad, cosa que no llegó, apostándole al desgaste. Y él se retiró para que no se pensara que estaba apoyando su movimiento. La vialidad se abrió al filo de las 3:30 de la tarde. Con imágenes de Luis Ramos, Julio César Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho a Ángel Carrillo, miembro de la comunidad estudiantil del CIDE, que hoy converse con nosotros. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Leonardo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues hoy se optó efectivamente por este mecanismo de presión directa y lo que ha ocurrido es que pues cambiaron a espaldas de la comunidad los estatutos del CIDE. Sí, como comentas, nosotros pedimos en múltiples ocasiones que esta fuera una sesión pública, justamente para escuchar los argumentos de cada uno de los asociados. Sin embargo, esta petición no fue aprobada por ellos, entonces pues sí, es una reforma, por decirlo de alguna manera, en lo oscurito. Entonces, pues más que nada preocupados por el porvenir del CIDE. Al final de cuentas, nosotros vamos a mantener la lucha, como habrán visto en las imágenes, pues incluso sacamos el escritorio de Romero, una clara señal de protesta, pero él, posterior, en la cuenta oficial del CIDE menciona que son estudiantes de la UDG y que violamos las normas. Entonces esto va en contra de la clara intención de no represión por parte del gobierno federal, incluso de Álvarez Bulla, ¿no? Entonces el mensaje está claro, no los quieren escuchar ni quieren atender el sentir de la comunidad, ¿no? Es decir, la decisión es jerárquica y ese es el lenguaje que se está usando. Sí, por supuesto, pero bueno, qué triste, o sea, llevamos 2 meses asistiendo en manifestaciones, hemos ido a CONACYT, hemos esperado a Álvarez Bulla en el CIDE, nos ha citado en el Instituto Mora, fuimos al Instituto Mora y nos dejó plantados hasta un minuto antes de la reunión, nos avisó que ya no iban a ir. Entonces nosotros ya no sabemos qué más hacer, en serio, y reitero la disculpa a la ciudadanía de Coajimalpa, que en algo se ve afectada, pero que también entiendan la frustración que tenemos de cerrar la carretera y ni así nos escuchan. Vamos a seguir escalando hasta que llegue un punto en el que nos tengan que escuchar, porque no permitiremos este asalto al CIDE que concretaron en cierta medida hoy, pero esto no se acaba hoy. Ya. Pues Ángel, pendiente estaremos del asunto y muchas gracias por el enlace. No, muchísimas gracias, hasta luego. Ángel Carrillo, miembro de la comunidad estudiantil del CIDE, pues ahí lo tiene, modificaron los estatutos, así en el ejercicio de las funciones. A ver, señor secretario de Hacienda o el representante, a ver, Fondo de Cultura, y ahí está, esa es la nueva legalidad. Saludo ahora al director de Transparencia Mexicana, Eduardo Borges. Doctor, ¿cómo estás? Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tema abordamos esta semana, Eduardo? Pues mire, estamos a unas horas, horario de México y de Berlín, alrededor de las 11 de la noche de México, en la madrugada de Berlín, se libera el índice de percepción de la corrupción 2021 que publica año con año Transparencia Internacional. Tú lo conoces bien, Leonardo, es un índice que lleva pues muchos años haciéndose, ¿no? Que va tomándole el pulso a cómo los analistas de riesgo financiero, los hombres y mujeres de negocios, los académicos, los especialistas, van evaluando a cada uno de los 180 países que se miden en este instrumento. Y es digamos, aunque los datos están por liberarse, era importante compartirlo contigo, Leonardo, porque pues es uno de los instrumentos que la administración del presidente López Obrador escogió como rasero para medir sus avances. Te acordarás que en campaña ofreció mejorar cerca de 30 lugares en este instrumento de percepción de la corrupción, y en los primeros años de la administración, cuando pues se dieron los primeros datos y este instrumento registró avances positivos en la percepción de la corrupción en México, pues el propio jefe del Estado mexicano reconoció que se estaba dando cuenta de los avances. Entonces hay enorme expectativa para ver cómo le va a México, como están por supuesto los otros 179 países, y si pues continúa con la tendencia favorable que venía
teniendo tanto en 2019 como en 2020, o enfrenta un nuevo escenario, Leonardo. Es un momento importante porque este es uno de los pilares de la administración del presidente López Obrador. Sí, ayer, el sábado, que hablaba de la transformación del país, decía hay dos cambios fundamentales. Uno es este tema de la corrupción. Preguntarte, sin que hagas nada indebido, porque entiendo que tienen que guardar el embargo. ¿Tú ya sabes cómo le va a México? Mira, tuvimos una reunión esta tarde con nuestros colegas en la oficina en Berlín. Tenemos ya el resultado, se distribuirá a las 11 de la noche respetando el embargo internacional. Yo te puedo decir, Leonardo, que fue un muy interesante debate el que tuvimos con nuestros colegas. Hay temas que se le reconocen, por ejemplo, a México. Déjame no dar el dato, pero sí darte un poco el contexto de la conversación. Se reconoce pues que se ha incorporado al servicio de administración tributaria y a la unidad de inteligencia financiera en tareas que son importantes para lavado de dinero y control efectivo de la corrupción. Hay preocupación sobre el tema de la Fiscalía General. En general, nos compartían los colegas mucha preocupación sobre las fiscalías en México, que no gozan de enorme independencia, tienen autonomía constitucional, eso sí, pero independencia política no siempre, y pues los resultados, Leonardo, ¿no? Hay una enorme diferencia entre convocar a la nación a enfrentar este flagelo y que pues se vean resultados concretos. Fue una reunión, yo diría, muy interesante, muy balanceada. En ninguno de los capítulos sobre el transparencia internacional pues no se juega con estos datos, son datos que se cuidan muchísimo, hay 13 fuentes internacionales para construirlos, pero el análisis que se está haciendo pues también tiene que ser un análisis objetivo, riguroso, y de entender bien pues qué se le debe de recomendar a México para cualquiera que sea el resultado, en este caso el que se presentará a las 11 de la noche. Ya, oye, pues pendientísimos, ya nos has abierto, por supuesto, la expectativa y lo veremos con muchísimo detalle. Te retengo un minuto más, doctor, para preguntarte, ¿hay un estándar de transparencia para que los jefes de Estado, entendiendo que pueden proteger y deben proteger sus datos personales, estén al mismo tiempo informando a la nación de su estado de salud y particularmente si van a ser ingresados a un hospital? Fíjate que es un tema muy interesante, Leonardo. No hay un estándar internacional, pero sí hay buenas prácticas. Tú recordarás, por ejemplo, hace unos años a un jefe de Estado colombiano que encontró que tenía cáncer de próstata y sin dudarlo, y mira que aquí hay una serie de consideraciones muy personales, ¿no? Por tratarse no solo de cáncer, ¿no? Sino todo el tema pues de los machismos acendrados en la región, salió y dijo, estoy enfermo de cáncer, y abrió su hoja médica y fue atendido. Tú lo has visto en el caso de México, no es la primera vez que un jefe de Estado ha sido atendido por un tema de salud. El presidente Fox entró a quirófano, ¿no? Durante su presidencia, el presidente Peña, el presidente Calderón tuvo algún accidente, cayó de la bicicleta, ¿sí? En la bicicleta, ¿no? En un recorrido por Baja California. Yo te diría que aunque no hay un estándar como tal, siempre funciona mejor decir las cosas claras y de frente, sobre todo porque se trata de un jefe de Estado, sin comprometer pues detalles, ¿no? Del expediente médico ni otros asuntos. Yo creo que es crucial informar bien. Nos hubiéramos enfrentado con un fin de semana muy distinto, Leonardo, ¿no? Si se hubiera hecho claro, como terminó haciéndolo el secretario de Gobernación tarde o temprano, ¿no? El día sábado, pues que había un asunto que pues es importante que la población conozca, porque se trata pues del jefe del Estado mexicano y no solo para, digamos, desearle parabienes y pronta recuperación, sino incluso para estar informados, ¿no? Entonces, aunque no hay un estándar, por saberlo, ¿no? Prácticas. Sí, claro. Oye, y también queda claro que la mañanera, por más que se extienda, no necesariamente es más transparente, ¿no? Ha habido mañaneras largas, pero si no te informan del pequeño detalle que el presidente iba a ingresar al hospital, pues tú dices, oiga, todo lo demás resulta irrelevante respecto a ese tema en particular. Pero bueno, tomo nota de las buenas prácticas y pendientísimo de lo que ocurre. 11 de la noche me dices, ¿no? 11 de la noche se habrá liberado el índice en Berlín y será ya público a partir de ese momento, Leonardo. Ah, qué emoción. Bueno, pues ver efectivamente, qué emoción en el buen sentido de la palabra, ¿no? La inquietud por nuestras horas. A lo mejor nuestras horas son minutos. A ver, ¿no?
Sí, sí. Oye, nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, ¿no? Bueno, pues eso es lo que esperamos, saber y enterarnos con detalles de cómo se mueve ese tema. Eduardo, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo, y que sea una muy buena semana para ti. Al regresar, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, conversará con usted. Bueno, voy a enlazarme en estos momentos hasta España con José Luis Rodríguez Zapatero. Usted lo recuerda, él fue presidente del gobierno de España. Señor presidente, bienvenido. Muy buenas tardes desde España. Muchas gracias por esta invitación. Pues no es habitual que uno entreviste a un expresidente del gobierno para hablar de temas literarios, pero hay antecedentes. Yo recuerdo, presidente, cuando yo era estudiante, Bernard Pivot entrevistó a Felipe González y hablaron ampliamente de literatura. Hoy vamos a hablar usted y yo de Borges. Y déjeme empezar la conversación a propósito de su último libro. El título del mismo es esto que llaman ahora una autoconstricción, esta que los fumadores anuncian siempre. Voy a dejar de fumar este año, como si alguien efectivamente les impidiera que lo hicieran. Usted abre su libro diciéndonos que no va a traicionar a Borges. ¿Por qué, presidente? Bueno, hay dos motivos de ese título. El primero es que la editorial que me propuso hacer un ensayo sobre mi escritor preferido, pues consideró que la lealtad que yo expresaba hacia Borges desde mi juventud como mi escritor preferido debía de mantenerla y por tanto no podía traicionar a Borges. Tenía que elegir Borges para este ensayo y junto a ello además hay un mensaje algo político, porque es conocido que Borges pertenece más bien al pensamiento conservador y no es mi caso. Todo el mundo sabe que pertenezco al Partido Socialista y, por tanto, había una necesidad de subrayar que, a pesar de que no hemos coincidido en el pensamiento político, le considero el mejor escritor. Por supuesto que han dado las letras españolas, pero me atrevo, con la pasión que me caracteriza en torno a esta figura literaria, de considerarle el mejor escritor, al menos para mí. En el siglo XX, imagino, ¿no? Pero bueno, o digamos de la gran renovación. No, le pregunto para ir dejando temas atrás. Sí. Por supuesto, filosofía y literatura es una frontera que en el caso de Borges no está muy clara y usted le explica muy bien. En política, ¿hay algo que rescatar en Borges? Porque era un anarquista de orden, decía, ¿no? Como aquel personaje de un cuento, sí, de un cuento en donde se reúnen, creo que es de un escritor portugués, un banquero y un anarquista, y dicen, en el fondo estamos de acuerdo, tú y yo no queremos gobierno, pero hay algo que rescatar políticamente de Borges, o era, digamos, lo que llamaríamos ahora una especie de reaccionario sin redención, un antiperonista de canon, presidente? Bueno, yo creo que hay una travesía curiosa en el pensamiento de Borges. Fíjese que en los orígenes, cuando era muy joven, abrazó la revolución soviética, la revolución rusa de 1917. Fue un periodo breve, luego renunció a esa posición y, en efecto, su conservadurismo, que hay yo creo que una impronta de conservadurismo vital. Él era un hombre de orden, un hombre familiar, un hombre de tradiciones, eso le marcó, pero sin duda alguna políticamente se situó ante todo en el antiperonismo. Es decir, yo creo que el crisol por el que veía el mundo político, que tampoco le apasionó la política, no era su tema, era el antiperonismo. Y luego hay la parte que yo más rescato de Borges en el ensayo es su visión cosmopolita universal, alejada de cualquier tentación nacionalista. Abrazó la cultura china, le apasionaba, abrazó las 1001 noches, se deslumbró cuando estuvo en Turquía, amaba Ginebra, Suiza, porque allí cabían todas las nacionalidades. Esa cultura cosmopolita, universal, amplia, creo que es lo más destacado en lo que podríamos denominar el pensamiento político de Borges.
Al mismo tiempo era profundamente argentino. Dice usted, no hay manera de interpretar a Argentina si no es a través precisamente de él. Hay una parte de su libro que me pareció que resuelve muy bien el tema de lo político, ya para irlo dejando atrás. Se interesó más por los seres humanos y sus sueños que por el gobierno de los mismos. Pero yo supongo que no se puede uno desentender del gobierno de los mismos, a menos que se ocupe uno, presidente, de atardeceres, de arrabales, de desdichas, de amaneceres o serenidades, presidente. Claro, yo creo que estaba en un estadio más elevado de que lo que representa la política como actividad, digamos, cotidiana. Es decir, él intentó, y creo que se aproximó como casi ningún escritor, a los grandes temas de la filosofía, al tiempo. El tiempo en Borges es casi todo. Al ser de la existencia, al amor. Yo creo que alguien que navega, que profundiza, que explica, sobre todo a los lectores, los grandes temas de la existencia, pues es normal que la política la vea como algo contingente, relativo, cambiante, que no altera las grandes condiciones de los temas que al final explican o no explican la existencia del ser humano. Es interesante ver que en Los Justos, dice, él prefiere que los otros tengan razón, y en política a veces lo importante es que no tener razón, sino que te la den las mayorías. Pero dejo la política atrás, habla usted del tiempo y por supuesto retoma un ensayo que escribió en 2 momentos Borges, ¿no? Borges es como su gran obsesión, al mismo tiempo esto de sentirse parte, ¿no? En el fondo es tiempo, y esta idea, presidente, que yo no sé si usted la ha tenido, de dialogar con el otro yo, ¿no? Siempre está presente el otro Borges. ¿Usted ha tenido el otro Rodríguez Zapatero hablándole, dialogando? Yo creo que Borges dialoga con Borges precisamente porque trasciende su personalidad, trasciende la personalidad cotidiana, la imagen que hay de él, a un Borges que todos tenemos, un otro íntimo, insondable, que solo nos pertenece a nosotros y que en pocas ocasiones volcamos hacia el exterior. Por ejemplo, ¿qué detecto yo en ese otro Borges, ¿no? Borges prácticamente no escribió sobre el amor. Borges apenas se le reseña un cuento puramente de amor, que es Ulrica, un breve relato breve que recomiendo a todo el mundo, son apenas 4 páginas maravillosas, y sin embargo creo que detrás de toda su obra está el amor como algo profundo, como quizá lo único que justifica nuestra existencia, que abraza nuestros mejores sueños, que se impone incluso a la dialéctica de la política, de la metafísica y de ese vagar por el tiempo. Sí, el tiempo, creo que no ha habido nadie que nos haya puesto frente al espejo del tiempo como Borges, ¿no? En ese poema dedicado a Heráclito, al filósofo griego, cuando dice: ¿qué broma es esta del es, del será y del fue? ¿No? Es decir, ¿qué broma es esta, ¿no? ¿Cómo es el tiempo que apenas no sabemos si el presente ya es pasado o el presente es ya futuro? Bueno, es ahí, con una maestría literaria que cada vez que uno relee a Borges se sorprende. Fíjese que en uno de los poemas más afamados de Borges, la poesía de Borges es difícil hasta que se aprehende, hasta que se aprende. Una vez que te haces de Borges, de su poesía, no sales de ella. Porque el poema es un poema muy afamado de Borges, Las causas, quizá que es una narración prácticamente de la historia de la humanidad, hecha poesía, que empieza diciendo: los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. Los días y ninguno fue el primero. Qué belleza literaria para decir la incertidumbre del origen del universo y de todo esto. Bueno, y luego narra toda una serie de hechos históricos que han sucedido, de César, las Galias, las conquistas, la Torre de Babel, la soberbia del hombre, para terminar diciendo: todo esto tuvo que suceder para que nuestras manos se encontraran. Es decir, siempre cuando las pocas veces que llega a lo sublime, a lo definitivo, sitúa el amor.
como en quizá el cuento más reconocido de Borges, que es el Aleph, que para mí es un cuento de amor. Que con eso abre. Le pregunto, sin ánimo, por supuesto, de polemizar, y menos con usted que conoce tanto a Borges, pero me detengo en el Aleph. Beatriz Viterbo dice que es un amor no correspondido. A ver, presidente, ¿un amor no correspondido merece ser llamado amor? Yo creo que es el amor más puro. Para muchos pensamientos, sí, porque te consagras, como dice el propio Borges, te consagras a ese amor y sabiendo que no va a ser correspondido. Incluso en el cuento de la Aleph con Beatriz Viterbo, sabe que sobre Beatriz Viterbo se han escrito miles y miles de páginas para saber quién era, quién no era. Cuando muere Beatriz Viterbo, que así arranca el cuento de la Aleph, Borges dice, ahora ya me consagraré a ella, ¿no? Con serenidad y sin humillación, porque ya no me va a rechazar, no me puede rechazar, porque ha muerto, ¿no? Pero bueno, o sea, es un amor diríamos, presidente, absolutamente abstracto, de una pureza radical, diríamos. Aquí diríamos que es el consuelo del derrotado, ¿no? Y pienso, por supuesto... Bueno, pero cuidado, porque Borges tiene una brillante frase sobre eso de la victoria y la derrota. Fíjese que Borges dice que hay una belleza en la derrota que la victoria nunca podrá alcanzar. Bueno, touché. Pero en cualquier caso, esta idea de un amor no correspondido, siempre queda esta idea, ¿no? Si el elogio al onanismo en vez del amor carnal, me quedo con eso. Hay una controversia sobre dónde está el Aleph. Si yo le dijera que el verdadero Aleph está en la calle Menorca 42 de Madrid, ¿usted qué me diría? Bueno, yo le diría que el verdadero Aleph, que el Aleph era Beatriz Viterbo. Esa es mi interpretación de Borges. Es decir, el Aleph es aquello que más hemos amado en la vida, porque aquello que más hemos amado en la vida es donde se contienen la visión del mundo, las pasiones y nuestros mejores anhelos. Se ve que lo ha trabajado usted al derecho y al revés. Es, por supuesto, muy llamativo las palabras que le han llamado la atención. Por ejemplo, en el decurso de esta entrevista he podido identificar algunos, presidente. Sí, por supuesto. Creo que Borges puso encima de la mesa algunas palabras del castellano con un uso magistral, con una cadencia, un tono casi musical, pero musical que yo he llegado a comparar a Borges con Bach. Es decir, creo que con el gran dios de la música, que en mi opinión es Bach, y Borges tiene esa gran cualidad, el decurso, demorar, cómo se demora por las calles de Buenos Aires, y luego una adjetivación tan original y llena de talento. Es afamada esa frase, la unánime noche. La unánime noche. Es decir, decía Vargas Llosa, creo, que cómo se le habrá ocurrido, ¿no? Cómo se le pudo ocurrir calificar a la noche de unánime tan brillantemente, porque es evidente que hay un rasgo inequívoco en la noche, que es la unanimidad de falta de luz, ¿no? Es decir, que yo creo que no ha habido ningún compositor de la palabra, por seguir con la terminología musical, que haya sido tan preciso, tan impresionantemente evocador de las cosas y con esa cultura impresionante que Borges atesora, ¿no? Él lo dijo, el hecho capital de mi vida ha sido la biblioteca de mi padre. Sí, lo ha hecho. No salió de una biblioteca y tuvo la genialidad de ponernos a todos los seres humanos comunes un compendio de lo mejor de la literatura. Recuerden los kioscos cuando era usted estudiante que aparecían efectivamente la biblioteca de Borges y recordaba efectivamente todo lo que él había leído y por supuesto nos recordaba desde las tentaciones de San Antonio hasta todo lo que en su momento leyó. Pero sí decíamos de curso, ¿qué me dice de historiar? ¿Qué me dice de descreer? ¿Qué me dice de un café insomne? Yo creo que es inmejorable eso, o una admiración rencorosa. Pero dígame una cosa, entonces la cantata número 140 de Bach, presidente,
es lo que más se asemeja al comienzo del mundo. Sí, los 2 primeros minutos de la cantata de Bach, cada vez que los escucho, es lo que he sentido más próximo al origen del universo, a la grandiosidad, la emoción, la altura. Hay que escucharla. Siempre la recomiendo porque me parece que es sublime, igual que ese poema de las causas de Borges. Creo que Borges decía que en la vida había que, más que leer mucho, releer mucho aquello que merece la pena. Yo me he pasado la vida releyendo a Borges. Tiene un riesgo, y es que la mayoría de las otras cosas que lees no te llenan, te provocan más preguntas que respuestas. Releer a Borges siempre me afirma en la capacidad el genio y el talento que el ser humano puede tener. Sí, sí. Y lo tuvo de todo, fue narrador, los últimos relatos son efectivamente de viajes, un gran conferencista, la historia esta de la eternidad, asombros, ficciones, perplejidades, artificios, desvaríos, pero me ha hecho usted descubrir, entre otras cosas, presidente, sus prólogos y sus epílogos. Normalmente uno no le hace caso a esos textos y usted encuentra una gran riqueza ahí. Es verdad, y precisamente fue porque consideraba que había se ha escrito sobre Borges, miles de publicaciones, muchas de ellas brillantes, sobre todo en Argentina, lógicamente, pero el hacer el recorrido sobre los prólogos y epílogos que él en muchas ocasiones corrigió con el tiempo, nos da una idea del tránsito, de la evolución de Borges, ¿no? Del Borges más pasional, el Borges juvenil, al Borges mucho más profundo, sosegado, sereno, trascendente, que va marcando la evolución hasta cómo él se sitúa con tranquilidad en la vejez, porque cuando alguien escribe El Inmortal, otro cuento, otro relato que recomiendo, cuando alguien escribe El Inmortal, está demostrándonos que tiene una idea precisa de la muerte y de la no inmortalidad. Y cuando leí El Inmortal me aportó gran sosiego sobre esa angustia que representa la muerte, porque entendí que ser inmortal sería insoportable, como Borges dice, sería sencillamente insoportable. Por tanto, te aporta sosiego para entender que la finitud es la esencia de la vida. Sí, claro, porque ¿quién la haría hasta el fin soportable, no? Si fuésemos eternos. Me quedo pues con ese enorme pues conocimiento que tiene usted de Borges. Si le llamara hipotéticamente el director o presidente de la Biblioteca Nacional y le dijera, señor Rodríguez Zapatero, las obras completas de Borges, ¿las ubicamos en filosofía o en literatura? ¿Usted qué le diría? No, sin duda alguna en literatura. Sin duda alguna en literatura, porque la literatura además, y él lo demostró, es la historia más completa de la historia. Hay una historia de la filosofía, hay una historia de la ciencia, hay una historia de la ingeniería, hay una historia de la geografía política, pero en la historia de la literatura, en la literatura están todas las historias. Muy bien, pues la verdad es que he quedado gratísimamente impresionado de leer su libro, señor presidente, y le agradezco muchísimo el tiempo que hoy haya conversado con nosotros. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, le agradezco muchísimo su compañía, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz, se lo merece.